para quienes creen y también para quienes no creen en la existencia del purgatorio. A mí me gusta mucho leer los testimonios de todas aquellas personas que relatan haber vivido la experiencia de ver, hablar o escuchar con almas del purgatorio. Yo les creo y creo en el purgatorio. Por eso ruego a Dios por ellas. Ofrezco una oración, un rosario, mi comunión o un sacrificio por ellas. Hagámoslo, nada nos cuesta. Ayudémosle a salir de la cárcel de fuego para disfrutar del reino de Dios. Una vez leí el relato de una joven mujer de nombre Alejandra, que cuenta del fallecimiento de su abuelita. Su abuelita fue velada en su casa. Cuenta Alejandra que esa noche aún no llegaba gente a acompañar el cuerpo que estaba siendo velado. Alejandra se encontraba en la cocina cuando escuchó varias voces rezando el Padre Nuestro. Refiere salir de la cocina para ver qué sucedía. Tal vez había llegado gente a acompañar a la difuntita, pero no había absolutamente nadie. Solo Alejandra y su esposo, que también escuchó las voces rezar en conjunto el Padre Nuestro. Por su fe asegura que eran las ánimas benditas que la acompañaban y rezaban por ella. Tal vez la señora en vida oró tanto por ellas que ahora ellas le devolvían el favor. Segundo testimonio. Era una tarde de octubre. Una señora que asiste a varias de mis conferencias sobre qué hay después de la muerte. Refiere el padre Francisco Javier. La señora decide venir a visitarme a mi parroquia para pedirme que celebre en noviembre varias misas por sus difuntos. Me deja un papel con los nombres y se marcha. Ese día tuve una jornada de muchísimo trabajo y llegué muy tarde a casa del despacho parroquial. Al volver veo que tengo en el teléfono móvil varias llamadas de la señora que ha estado por la tarde en la parroquia. Como era muy tarde, decido esperar a la mañana siguiente para llamarla. La señora estaba nerviosa cuando la llamé. Le dije que me contara por qué se encontraba así, y me cuenta que tras llegar a su casa después de haber estado en mi parroquia, se sentó a hacer punto de cruz antes de acostarse. En varias ocasiones levanta la vista, pero a la tercera vez que levanta la mirada, su marido le habla sobre cómo se encuentra tras haber traspasado el umbral de la muerte y le da a entender algo que la desconcierta. El alma de su marido le dice: habla con el padre Javier. Yo nunca conocí a este hombre, refiere el sacerdote. Cuando hablo con la señora, no sé a qué se podía referir su marido, hasta que siento dentro de mí un impulso de coger el papelito que me dio la señora, con los nombres de sus difuntos. En ese momento empiezo a leer el papel y es cuando puedo observar que la señora se había olvidado de pedir una misa por el alma de su marido. Por un despiste, esta señora se ha olvidado de escribir en el papel el nombre de su marido, y éste la ha visitado para hacerle ver la necesidad tan grande que tenía de que se ofreciera esa misa por él. Las almas del purgatorio
necesitan oraciones, misas, rosarios, sacrificios, ya que ellas no pueden hacer nada por quitarse tiempo de permanencia en el purgatorio. Somos nosotros los que aún vivimos en la tierra, los que podemos hacer que ese proceso de purificación sea más liviano. Alguna vez escuché a un buen sacerdote que ayudar con la oración a un alma del purgatorio es una obra de caridad más grande que cualquiera que se haga en la tierra con nuestro prójimo. Además, no podemos olvidar que las almas del purgatorio, cada vez que las ayudamos, ellas pueden ayudarnos a nosotros con su intercesión y especialmente en el momento de nuestra muerte. Para que entendamos el purgatorio, imaginad una tabla preciosa, la más hermosa del mundo, pues esa tabla es nuestra alma. Cada vez que pecamos, según la gravedad del pecado, clavamos en la tabla puntillas, clavos, chinchetas o agujas. Eso es lo que hace el pecado en nuestra alma. Con esos pinchos no podemos ir al cielo. Cuando una persona va a un sacerdote a confesarse, Jesucristo a través del sacerdote saca los clavos, saca las puntillas, quita todos los pecados. Es el milagro de la confesión. Pero, ¿qué ocurre al quitar los clavos y agujas? Que se quedan los agujeros. Esos agujeros hay que taparlos en el purgatorio para poder ir al cielo. Cuando la tabla vuelve a estar como Dios la creó, puede pasar a la alegría eterna junto a Dios en el cielo. Qué importante es rezar por las benditas almas del purgatorio. Las almas del purgatorio van al cielo, es decir, el purgatorio es como la antesala del cielo. Ojalá muchas almas vayan al purgatorio, porque quien va al infierno ya no sale más. El infierno es eterno, pero quien va al purgatorio se ha salvado, y para ello solo hay que dejarse quitar los pecados antes de morir. Por eso es tan importante confesarse. Algunas personas han preguntado, ¿me puedo confesar directamente con Dios? Hay una posibilidad para ello. Si una persona ve que está a punto de morir y no hay un sacerdote cerca que le pueda dar el perdón de Dios, si pide perdón al Señor por amor, porque sabe que ha ofendido a su Padre, al que más le ama, en ese caso queda perdonado como si hubiese un sacerdote. A Dios se le pide perdón con un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. O diciendo también, Dios mío, perdóname. Pero no podemos ser insensatos y esperar el momento de la muerte para pedir perdón por los pecados, porque hay mucha gente que muere en accidentes de moto, durmiendo, y no les da tiempo de pedir perdón. Siempre hay que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nos tocará. Lo que sí sabemos es lo que nos vamos a encontrar. Muchas personas se niegan a creer en la palabra de Dios sobre lo que hay después de la muerte, y eso
Eso es de insensatos. Aunque te empecines en creer que no existe ni juicio particular, ni purgatorio, ni infierno, por encima de lo que pienses, seguirá existiendo. Todas las noches debemos terminar el día antes de acostarnos, rezando 3 Ave Marías, que son prenda de salvación eterna, y pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por si acaso hoy es nuestra última noche. Gracias por su testimonio y mensaje, Padre Francisco Javier Domínguez. Tercer testimonio. Una mujer llamada Sheila cuenta su testimonio con un alma del purgatorio. Mi primer marido murió cuando él aún no tenía 38 años. Estaba enojado y yo no estaba segura de si había hecho una buena confesión cuando tuvo la extrema unción. Más tarde me volví a casar. Ocasionalmente yo podía ver una figura en movimiento como en una niebla, desde el dormitorio de mis hijos al nuestro. Y me engañaba pensando que se trataba de Daeb para ver cómo estaba. Entonces, 16 años después de su muerte, tuve un sueño y vi la figura cruzando el pasillo. Otra vez lo llamé y le regañé diciendo que esto había ido demasiado lejos. Ven a revelarte tú mismo. La niebla se aclaró y era David. Dijo que solo había venido a decir adiós. Yo le dije que lo amaba y él me dijo lo mismo a mí. Entonces él se había ido. Nunca más vi la niebla de nuevo. Creo que no estaba preparado para estar con Dios debido a su ira, pero por fin había pasado más allá de ella. El purgatorio sí existe. No dejemos llorar por las benditas almas del purgatorio. Recuerda que en él, en esa cárcel de fuego, puede estar tu familia y la mía. Y en un futuro, cuando nos toque dormir con la muerte, podemos estar ahí, si es que corremos con buena suerte. Oremos por los difuntos y por las benditas almas del purgatorio. Para quienes creen y también para quienes